Muy bien. Entonces, para la próxima semana vamos a tener la práctica de polímeros. Es una práctica que se sale del temario, digamos, de lo que se ve en las clases de día. Creo que ustedes no llegan a ver el capítulo de polímeros. Sin embargo, es una, son conceptos sencillos que nos ayudan a introducir un poquito lo que es la parte de síntesis orgánica. Eh, Además, bueno, tiene por ahí una sección eh, que puede ser interesante para ustedes, eh, digamos, algo como un juego, un espacio de relajación, si es que consiguen los materiales, como ya ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, lo primero, ¿qué es un polímero? Bueno, un polímero es una macromolécula, es una molécula muy grande formada por la unión de muchas piezas pequeñitas. Esas piezas pequeñitas se conocen como monómeros. Este, Normalmente los monómeros son moléculas pequeñas, pero se van uniendo una tras de otra hasta formar una cadena sumamente larga de cientos o miles de unidades de los monómeros. Eh, los monómeros vendrían siendo más o menos como una pieza de Lego y el polímero, eh, una, uno de estos modelos de Lego, no sé, qué sé yo, del Empire State o la Estrella de la Muerte o algo así. Entonces, cada pieza que forma parte de la unidad grande, de la unidad total, es el monómero y todos los monómeros unidos o muchos monómeros unidos, entonces van a dar pie o van a dar lugar al polímero. Hay varias formas de clasificar los monómeros, dependiendo de diversos factores. Una de las formas es mediante la composición, donde podemos tener un homopolímero o también podríamos tener un copolímero. Homo significa mismo o igual, entonces un homopolímero es el ejemplo A, donde el polímero completo, toda la cadena de los miles de monómeros, todos los monómeros son iguales. Y bueno, el mismo ejemplo que venía en la diapositiva anterior. Acá el mismo monómero se está repitiendo a lo largo de toda la cadena. Entonces ahí estamos hablando de un homopolímero con solamente un tipo de monómero. El copolímero es cuando ya tenemos dos o más monómeros distintos. Normalmente vamos a trabajar solamente con dos monómeros distintos. Y hay diferentes tipos de copolímeros también. Podemos tener los polímeros, los copolímeros, donde las piezas se van intercalando, bueno, donde cada uno de los monómeros se van intercalando y es una estructura, digamos, uniforme. Eh, Podemos tener, como en el caso de, donde los monómeros distintos que conforman ese copolímero se acomodan al azar. Puede ser que sean por secciones, primero un monómero formando una cadena larga y luego una cadena larga de el segundo monómero. O también puede ser que los monómeros, bueno, el segundo monómero forme una segunda cadena que sea más bien una ramificación de la primera cadena. Entonces, aquí, por decirlo así, irían como paralelos. Podemos clasificar los polímeros también de acuerdo a las ramificaciones. Entonces, podemos tener un polímero lineal, eh, donde no hay ramificaciones. Igual que en química orgánica, cuando vimos alcanos, bueno, cuando ustedes vieron alcanos, donde tenemos los alcanos lineales y los alcanos ramificados. Entonces, podemos tener un polímero lineal, que es una cadena sencilla. Podemos tener
los polímeros ramificados, donde los monómeros no se conectan solamente en dos puntos, sino que pueden conectarse por un tercer punto y generar ramificaciones. Entonces tenemos la cadena principal y en algunos monómeros surge otra cadena y se crea una ramificación. Y luego un tipo, digamos, de polímero ramificado al extremo sería el entrecruzado, donde las ramificaciones se van a interconectar entre sí y van a crear, pues, básicamente una maraña del polímero, como ir creando, por decirlo así, un tejido de esas ramificaciones. También se puede hacer la clasificación de acuerdo al origen de los polímeros, donde, bueno, por ejemplo, tenemos los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Naturales, por ejemplo, la celulosa, que está presente en el algodón, o, bueno, la celulosa de la madera también, la celulosa de fibras vegetales. Eh, el, el látex o caucho natural, que se extrae de la savia de algunos árboles, es un polímero también. La quitina, que forma el exoesqueleto de insectos y moluscos, es un polímero natural. Eh, Luego podemos tener polímeros sintéticos también. Bueno, básicamente todo lo que son plásticos, todo lo que nosotros podemos encontrarnos en cualquier objeto que tenga algún tipo de plástico, bueno, esos van a ser polímeros sintéticos. El caucho que se utiliza en las llantas actualmente, bueno, antes era caucho natural, ahora se utiliza caucho sintético. Y esta imagen acá que es una tela antibalas que está creada a partir de Kevlar, que también es un polímero sintético. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos entre muchos otros. Por ejemplo, en polímeros naturales podríamos hablar de almidón también, del glucógeno que se utiliza para almacenar azúcar dentro del organismo. Podríamos hablar de las proteínas. Las proteínas son todas una sustancia polimérica de aminoácidos. Y por supuesto en polímeros sintéticos también hay muchos otros que se me quedan por fuera acá. Luego hay una clasificación tal vez un poco más general en cuanto a las propiedades que tengan esos polímeros. Y según esta clasificación general, entonces podemos dividir los polímeros en termoplásticos y polímeros termoset. Los polímeros termoplásticos son aquellos que si nosotros los calentamos van a deformarse. O supongo que en algún momento de su vida lo han hecho, que calientan un plástico y observan que se derrite. Eso es un polímero termoplástico que cambia su estado, cambia al estado líquido por aplicación de calor o también puede ser por aplicación de presión. Luego están los polímeros termoset, que si nosotros los calentamos, no se van a deformar, no van a tener ese aspecto de plástico derretido al que nosotros estamos acostumbrando. Perdón, al que nosotros estamos más acostumbrados con los materiales que trabajamos a diario. Por el contrario, bueno, si nosotros calentamos un polímero termoset, bueno, son mucho más resistentes al calor, entonces no vamos a observar ningún cambio en un buen rango de temperatura, pero si ya más bien elevamos demasiado la temperatura, por encima de la temperatura de estabilidad de ese plástico, entonces lo que vamos a hacer es descomponerlo. En ningún momento vamos a observar que el plástico se derrita. Y esto se debe precisamente a que estos polímeros termoset normalmente van a tener mucho entrecruzamiento en sus cadenas. Van a ser polímeros entrecruzados, que eso quiere decir también una mayor estabilidad, una mayor rigidez, mayor resistencia a poder cambiar
la forma de ese polímero, precisamente por esa, por ese entrecruzamiento que hay entre las cadenas del polímero que no permite, por ejemplo, que unas cadenas se desplacen respecto a otras como en los polímeros termoplásticos. Profe, Sí, dígame. bueno, no sé si es que se lo voy a explicar. ¿A qué se refiere con eso de entrecruzados? O sea, como que la molécula entre sí se enlaza o sea, no. Sí, sí, recordemos que los polímeros son cadenas muy largas. Entonces, en un polímero lineal, esas cadenas largas están separadas, digamos, aisladas y digamos que por ahí se podrían como enredar un poquillo o simplemente por lo largas que son. Como cuando uno lleva los audífonos en la bolsa y se le hace un nudo, por decirlo de alguna Ajá. manera. Ujú. ¿Qué sería un polímero entrecruzado? Eh, Imagínese, en vez de llevar un nudo, perdón, en vez de llevar unos audífonos a los que se les hizo un nudo por estar ahí dando vueltas, usted lo que lleva es una red de pesca, por ejemplo. Usted intenta separar esa red y le toma toda la vida. Usted no puede fácilmente deshacer esa cantidad de nudos que hay en la red. Bueno, no sé Ujú. siquiera si tienen nudos, no conozco una red, la verdad. Sí, sí. Pero, digamos, el tiempo que lleva separar los audífonos es mucho menor que el tiempo que llevaría separar esa cantidad de nudos que hay en una red. Entonces es una analogía al calor necesario para descomponer o para generar un cambio en cada polímero. Al Ah, ok, tener, sí. al tener esa red en las cadenas, pues el polímero va a ser muchísimo más estable. Ujú. O sea, pero igual es como que se enredan, digamos. O sea, no es como que se enlazan, es que eso es lo que no No, es estoy. que son enlaces. En Ah, el ok. polímero entrecruzado sí son enlaces entre cadenas. Ajá. Entonces, eso es lo que les da la estabilidad. No son solamente interacciones intermoleculares, sino que Ujú. son enlaces covalentes que están Ah, sí. amarrando una cadena con otra. Ok, ok. Me quedó más claro, gracias. Con gusto. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo generar polímeros? Bueno, hay muchas formas. Eh, aquí se cortó. Podemos hacer una adición radicalaria, o sea, mediante radicales. Y estos son polímeros que se van a ir creando, digamos, secuencialmente. Vamos a tener siempre un iniciador que va a ser un radical, en el caso de las adiciones radicalarias, y el monómero va a estar o va a tener en su estructura un enlace pi que, como ya ustedes saben, de las reacciones de halogenación radicalaria para alcanos, no, perdón, no, no me hagan caso. Bueno, sigue un principio parecido a la halogenación radicalaria. Sin embargo, bueno, en este caso, el radical, que es el iniciador, va a reaccionar con el alqueno, que eh, es un grupo funcional activo, un grupo funcional que puede reaccionar, forma un enlace, pero ese nuevo enlace que va a estar acá, ese enlace requiere dos electrones, que esos electrones surgen uno del radical y uno de los enlaces, o bueno, del enlace pi, uno de los electrones del enlace pi del alqueno. Entonces, nos va a quedar un electrón sobrante, que se manifiesta o que constituye otro radical. Entonces, ese radical hace lo mismo y se une con otro electrón de otro de los dobles enlaces del monómero y así se va creando una cadena larga de n unidades, que como ya les dije, bueno, pueden ser miles de monómeros que constituyen ese polímero. Entonces, esta es la reacción de adición radicalaria, donde el iniciador es radical y el mecanismo de propagación
de la reacción va a ser mediante radicales. Ok, bueno, acá lo tenía más detallado. Bueno, ahí lo pueden ver. Entonces tenemos la iniciación. Separamos un iniciador y formamos los radicales, y luego el radical va reaccionando con alquenos sucesivamente. Y igual que sucede en las reacciones de halogenación radicalaria de alcanos, que es la primera reacción que se ve en química orgánica, tenemos una etapa de terminación donde dos radicales se encuentran y cierran el ciclo de la propagación. Okay. Luego podemos tener reacciones iónicas que van a ser muy similares a las radicalarias, pero no tenemos un radical, sino que tenemos un ion. Entonces, igual que en las adiciones, en las reacciones de adición alquenos, podemos hacer una adición de un hidrógeno a un alqueno y nos queda un carbocatión. Y ese carbocatión puede reaccionar con otro alqueno, se forma un enlace, queda un carbocatión, se propaga la reacción hasta que en el paso de terminación, entonces, neutralizamos una carga, ese carbocatión con alguna carga negativa y se cierra el ciclo. Pero también pueden haber reacciones iónicas donde lo que se forma es un carbanión, un carbono con carga negativa. Muy similar al caso anterior, solamente que ahora lo que sucede es que hay un ataque, ahora no de un nucleófilo como es el hidrógeno, el protón, sino de un electrófilo. Perdón, ocurre el ataque no de un electrófilo como el protón, lo dije al revés, sino que ocurre el ataque de un nucleófilo, un compuesto con alta densidad de carga. Ocurre el ataque sobre el doble enlace y lo que ocurre, bueno, como un carbono no puede tener más de 5 enlaces, entonces los electrones pi pasan a formar una carga negativa, un carbanión, y esta reacción pues se transmite a lo largo de los dobles enlaces y se va generando esa cadena larga polimérica. Finalmente, para terminar la reacción, entonces lo de siempre, hay una neutralización de las cargas. Ese carbanión reacciona con una carga positiva y se neutraliza y termina el proceso de propagación. Otro tipo de reacciones que nosotros podemos tener son las reacciones de condensación. Si ustedes verán en todas las reacciones de adición, ya sean radicalarias o iónicas, lo que teníamos siempre era utilizábamos los electrones del doble enlace para formar un enlace con el segundo monómero o con el monómero siguiente. Entonces ahí iba creciendo la reacción. En las reacciones de condensación, que supongo que aún no las han visto, pero las verán más adelante, en estas reacciones vamos a tener la pérdida de una molécula pequeña y estable. Entonces, por ejemplo, podemos tener acá el grupo amida y un grupo ácido carboxílico, donde si unimos el hidrógeno positivo, el protón, que forma parte de la amida, y unimos el OH del ácido carboxílico, estos dos se van a unir y van a formar el agua. Entonces, obtenemos una molécula neutra, bastante estable y pues bastante común también, fácil de formar y fácil de eliminar. Entonces, formamos un nuevo enlace, ahora un enlace de tipo amida, que ese enlace se produjo a partir de una condensación, de una reacción entre dos grupos funcionales con pérdida, en este caso, de agua. Y por ejemplo,
bueno, esta reacción que se utiliza en la formación del nylon es la misma reacción que se utiliza para formar las proteínas a partir de los aminoácidos. Entonces, en las proteínas, o bueno, en los aminoácidos siempre vamos a tener un ácido carboxílico, vamos a tener siempre amida y lo que hacemos es quitar agua para formar un nuevo enlace entre carbono y nitrógeno, un enlace de tipo amida que en el caso de las proteínas se conoce como enlace peptídico. Entonces, estas son las reacciones de condensación. Podemos formar enlaces de tipo amida, podemos formar enlaces de tipo éster, que no sé si los recuerdan, supongo que en algún momento los tuvieron que ver, pero un enlace de tipo éster sería este de acá, que se puede formar, por ejemplo, al unir o al hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol, de manera general, también con la pérdida de agua. Podrían perderse algunos otros grupos funcionales pequeños, bueno, otras moléculas pequeñas, como por ejemplo algún ácido hidrácido o cosas por el estilo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? Bueno, van a tener ustedes en mediación virtual una serie de videos de distintos polímeros o de distintas síntesis de polímeros. Para el reporte corto, recordemos que esta semana nos toca un reporte ejecutivo. Vamos a utilizar el procedimiento de la síntesis de nylon, procedimiento que ya está en la carpeta y para el que además tienen que hacer la parte de la libreta. Entonces, este procedimiento de la síntesis de nylon es el que ustedes van a seguir para la libreta y para el reporte. El reporte es un reporte sencillo, es prácticamente funcionario. Por ahí algunas reacciones que tienen que investigar, pero nada del otro mundo. Acá, entonces, les pongo entre signos de pregunta porque no se especifica en ningún momento, pero parte del reporte también es determinar si lo que se está sintetizando es nylon 6,6 o nylon 6,10. Hay dos tipos de nylon dependiendo del proceso que se utilice. Entonces, en este caso se utiliza hexametildiamina, hidróxido de sodio, cloruro hipohilo. En ese orden se van adicionando los reactivos. El procedimiento más detallado está en mediación. Se forma un polímero que lo podemos recuperar en forma de un hilo. Se lava y se seca y ya eso sería el nylon. Bastante común, diría yo. Creo que incluso hay ropa que está hecha de fibra de nylon, entonces es un polímero bastante común de encontrar. Y ustedes van a ver mediante el procedimiento y también mediante los videos la forma en que se logra sintetizar esos hilos, esas hebras de nylon. Luego, también vamos a tener una actividad sincrónica que es lo que se les va a evaluar como participación en clase. De igual forma, va a estar abierto el foro por si quisieran aclarar alguna duda, si quieren consultar y que entre todos los compañeros se apoyen, aunque creo que no lo utilizaron mucho esta semana, pero bueno, siempre va a estar por ahí abierto. Esa clase sincrónica va a ser en el horario de laboratorio, es decir, para ustedes, lunes a las 8 de la mañana o lunes a la 1 de la tarde, dependiendo. Y en esta nos va a ayudar el profesor Oscar Sáenz, que desde su casa va a hacer la síntesis del poliacrilato de sodio. Entonces, vamos a tener un rato donde ustedes van a estar en vivo y en directo viendo la síntesis del poliacrilato.
La idea es que ustedes participen, que le pregunten. Ahí va a estar el profesor Braulio también y por supuesto los asistentes colaborándonos para atender dudas, consultas o cualquier observación que ustedes quieran hacer. Entonces ustedes se van a conectar en el horario de laboratorio. Los datos para conectarse van a estar disponibles en el transcurso del fin de semana. Nos estamos todavía terminando de organizar con esto. Y bueno, no van a solamente a ver la síntesis, sino que al final, además de conectarse, pues van a tener que entregar un documento al final de la clase. Esta parte del video de la síntesis, yo calculo que no dura más de hora, hora y media. Y en el transcurso de las 3 horas, ustedes tienen que entregar un documento donde a partir del video ustedes describen cuál fue el procedimiento que se utilizó en la síntesis de poliacrilato de sodio, el procedimiento lo más detallado y entendible posible. Y luego ustedes van a hacer resultados y, bueno, van a hacer observaciones y van a sacar resultados y conclusiones de lo que va a hacer el profesor Oscar en vivo. Entonces, ese es el documento que van a entregar. Pueden hacerlo en digital o pueden hacerlo a mano en hoja de papel y luego le toman una foto y lo suben en mediación. Ahora, esta es una actividad sincrónica que todos tienen que estar presentes. Recordemos, bueno, también va a tener la parte de asistencia. Además, por supuesto, la participación en clase, por supuesto, incluye esa participación sincrónica. Traten de hacer la experiencia un poco más interactiva, pregunten ahí qué cosa, aunque ustedes piensen que sea una pregunta tonta, no importa. No hay preguntas tontas. Después se van a quedar con la duda y entonces eso va a ser peor. Entonces, mejor pregunten y se aclaran esa espinita que les queda. Luego, hay otra opción. Bueno, siempre, como ya les dije, la clase sincrónica es obligatoria. Bueno, por aquello, si hay alguien que no puede conectarse, que tiene algún problema, pues nos comunica y por supuesto lo resolvemos. Pero una segunda alternativa va a ser que esa clase sincrónica valga solamente el 60% de la participación en clase. Conectarse a la clase y la entrega del documento posterior. ¿De dónde sale el otro 40%? En mediación hay también un procedimiento para preparación de slime casero. Receta patentada del profesor Oscar. Entonces, ustedes pueden seguir ese procedimiento si tienen los materiales en su casa o tienen facilidad para conseguirlos. Es completamente opcional. No es obligatorio tampoco. Ni se estresen si no pueden conseguirlos. Sabemos que en muchas situaciones particulares que puede ser que no les permitan llegar a conseguir los reactivos necesarios, entonces no se preocupen. Pero para aquellos que tengan la posibilidad y que quieran hacerlo, pueden realizar el slime casero según ese procedimiento que está en mediación, que es bastante sencillo y bastante seguro. Y ustedes presentan una documentación del proceso de creación de su slime y el resultado que obtienen. Pueden hacerlo mediante video. Bueno, ahora hay muchos que utilizan TikTok. Pueden hacerlo si quieren. Pueden hacerlo con fotos. Lo presentan algo similar a un reporte con los pasos y las fotos de cada paso que van haciendo o una presentación de PowerPoint. Algo súper sencillo, no se compliquen tampoco.
nada más que haya evidencia visual de lo que están haciendo. Y si deciden hacerlo, entonces se les va a evaluar eh, esta preparación del slime con un 40%, que como verán va a estar prácticamente ganado porque es nada más hacerlo y tener evidencia de que lo hicieron. Y un 10% que va a ser, digamos, un bonus, un extra, que se les puede aplicar a algún reporte ejecutivo de todos los que vas a hacer. Entonces, si en algún reporte se ganaron un 90, algún reporte ejecutivo de los cortos, si en alguno de esos se ganan un 90, pues entonces pueden utilizar ese 10% que van a tener adicional para mejorar la nota. Entonces, Profe, sí, dígame. una pregunta, digamos, si yo hago un video, ¿puedo solo hacer el video y ahí poner como, o sea, en el video todo el procedimiento, para no tener que hacer como Ah, no, sí, claro, claro. un documento aparte donde escribo? No, sí, sí, es algo, alguna de las opciones, un video, una presentación con fotos o un documento, como quieran, pero Profe, es uno de cualquiera. Sí, profe. Entonces, o sea, hacemos esta actividad que sería la del slime o ver la otra que sería en vivo y tomar esas notas. ok. No La entiendo. clase sincrónica, sí, tienen que ir. Eh, Ah, ok, es que no sé y esa alternativa 2 lo vi ahorita y me confundí, pero gracias. sí, sí, ok. Está la participación en clase que, bueno, esa clase sincrónica, conectarse al video en vivo, que ese va a ser obligatorio. Y dependiendo de ustedes, de sus posibilidades y de su decisión, pueden hacer que esa parte de conectarse valga el 100%, o si conectarse vale 60% y el otro 40% lo hacen mediante el slime. Ok, acá, si ustedes no hacen la parte del slime, se les va a evaluar solamente el documento que entregan durante las 3 horas y eso se les evalúa en base 100. Si ustedes durante la semana hacen la preparación del slime y presentan su proceso de preparación del slime, entonces eso les va a valer un 40% y el documento del lunes, que tienen que entregarlo el mismo lunes, eso les vale un 60%. Pero además, si hacen el slime, van a tener la posibilidad de ganarse un 10% que pueden aplicar después a los reportes ejecutivos. Profe, una pregunta. ¿El Ajá. documento de esa clase sincrónica se debe entregar dentro de esas 3 horas o el Sí, mismo día? Ok, ya entendí. sí, durante las 3 horas. Vean que es bastante sencillo, es ir siguiendo los pasos, ir anotando qué es lo que se va haciendo y también anotar lo que van viendo y luego bueno, los resultados, cómo se ve, no sé, eh, qué tal vez se le puedan hacer algunas pruebas ahí sencillitas a ese polímero. Entonces es básicamente eso. Esa clase sincrónica, como les dije, debería durar no más de hora y media y les quedaría hora y media para pasar esto a bonito, sus notas, pasarlas en limpio, si lo desean hacer, y subirlo a mediación. Y bueno, si desean hacer el deadline y si tienen las posibilidades, pues ahí les queda a ustedes también para que se entretengan un rato. Hay unos videos también que van a estar en mediación de preparación de slime donde utilizan Borats, pero el Borats es un poquito más complicado de conseguir, no es tan sencillo y también es un poco más riesgoso de trabajar. Entonces, bueno, por ejemplo, si tienen algún hermano pequeño o alguien pequeño en sus casas, para evitar riesgos,
es mejor trabajarlo con la receta de Oscar, que también es bastante sencilla. Son dos ingredientes, goma y detergente líquido, como lo van a ver. Entonces, si los tienen en la casa ya, o si tienen la posibilidad de adquirirlos, entonces pueden trabajarlos. Sí, Melissa, dígame. Profe, es que era para ver si entendí bien. Entonces, digamos, la libreta, bueno, el reporte, nada más sería con lo del nylon, o también hay que incluir la parte del slime. No, libreta Ah, solo bueno, con nylon. perfecto. Ok, ok, Sí, ya, listo, ya me quedó claro. Gracias. sí. Ok. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Profe, no sé si eso ya lo mencionó, es que dentro de la libreta hay que ponerlo del nylon. La libreta va solo con el procedimiento del nylon. El nylon, Ok, como digamos, las libretas que hemos hecho. exactamente. Ok. Ese es el prereporte o el rubro de libreta que se les va a evaluar solamente con nylon. Luego, en participación en clase, va a ser otro documento, lo que en un laboratorio normal vendría siendo como la segunda parte de la libreta. En este caso, el procedimiento, no se les va a poner el procedimiento de este poliacrilato de sodio, ustedes tienen que irlo sacando durante el video y luego los resultados y observaciones que hayan. O también ese documento, ese procedimiento, resultados y observaciones, y además algo que documente ese slime que ustedes hicieron, que lo pueden utilizar para liberar un poquito de estrés antes del examen, por ejemplo. Sí, creo que alguien iba a preguntar algo más. Sí, la goma que se debe utilizar para el slime puede ser, digámosle, goma para madera o así, cualquier tipo de goma. Goma líquida, tiene que ser goma blanca, líquida. La de madera es, de hecho, creo que la mejor. Ok, Si no, preferiblemente PRIT es la que da mejor entre gomas escolares. Cualquier otra va a tener como un poquillo más de agua, entonces va a dar una consistencia un poquito más fea del slime, pero va a funcionar. ok. Profe, disculpe, ¿se tiene que entregar algún reporte sobre lo del nylon o solamente lo de la clase sincrónica? Ok, esto de la clase sincrónica es para la parte de participación en clase. Entonces, esa participación en clase se les va a evaluar mediante este documento de procedimiento, resultados y observaciones que ustedes sacan de la transmisión en vivo. El reporte corto se va a evaluar en base al procedimiento de nylon y algunos resultados que les vamos a poner en la guía de reporte. Este reporte corto, bueno, dado que sigue una semana de vacaciones y que se les va a pegar con el reporte de extracción reactiva, entonces para este reporte corto, por esta vez, van a tener 2 semanas para realizarlo. Pero por esta vez, Perdón, pero no le logro escuchar. este reporte corto van a tener 2 semanas para realizarlo. Entonces, vamos a ver, bueno, esta semana que viene, ustedes harían esta práctica de polímeros. La semana siguiente, que es la semana que tenemos libre por el feriado del 14 de septiembre, entregarían el reporte de extracción reactiva y la semana siguiente, este reporte corto de nylon. Profe, a ver si entendí, porque es que no sé, estoy como perdida. El documento que hacemos digámosle, de la participación en clase no tiene nada que ver con el reporte, digamos, con el reporte que hay que entregar. O sea, son dos documentos aparte. Son 2 documentos aparte. Uno va a ser el reporte que entregan 2 semanas después y Ujú. lo otro va a ser la Participación en clase. participación en clase que Ajá. entregan durante Ok, ok. el tiempo de laboratorio, durante las 3 horas de laboratorio. Sí, ya entendí. Ok, perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Para lo del slime,
Tenemos solo el lunes para entregar el video. Ah, no. Eso es asincrónico. Pueden hacerlo en el transcurso de la semana. Ah, ok, gracias. Sí. Ahí si tienen que conseguir materiales, pues que se tranquilicen, que tienen tiempo y no se estresen. Y si requieren un poquito más de tiempo, también nos dicen y no hay problema. Sigue una semana, entre comillas, libre, entonces no se estresen por eso. Profe, perdón, es que se me trabó, entonces no escuché cuándo hay que entregar el reporte. El reporte, en 2 semanas. No, digo o sea, el de, sí, este cortito. Sí, dentro de 2 semanas. En la semana del 14 de septiembre se entrega el reporte de extracción reactiva y para que no se les pegue con ese, entonces el de polímeros, bueno, el de lo entregan para el 21 de septiembre. Ok, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Recuerden que ahí está el quiz en mediación. Lean bien las preguntas y las respuestas también. Y bueno, como ya saben, preguntas de marcar con X, sencillitas, pero sí analícenlas bien. Entonces, suerte y nos veríamos dentro de 15 días. La próxima semana no tenemos clase de teoría de laboratorio. Hasta luego.